Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy en esta conferencia de prensa para informar sobre el cierre de la temporada de ciclones tropicales 2024. Para brindarnos el día de hoy la información correspondiente, nos acompaña el maestro Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Adelante, maestro. ¿Qué tal, Nancy? Muy buenas tardes. Quiero agradecer a todos los medios de comunicación por estar presentes en esta videoconferencia para platicar un poco del cierre de la temporada de ciclones tropicales en el año 2024. Entonces, vamos a iniciar primero hablando un poco de cuándo inicia y cuándo finaliza la temporada oficialmente para el Océano Atlántico. Inicia el 1 de junio y termina el último día de noviembre. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan formar ciclones fuera de temporada, es decir, previo al 1 de junio y posterior al 30 de noviembre. Estas condiciones realmente las da la atmósfera, algunos eventos climáticos y sobre todo la condición oceánica, y entonces sí se pueden formar fuera de este intervalo de tiempo del año. La distribución de la temporada, como podemos ver, va incrementando la actividad ciclónica conforme van pasando los meses del verano, hasta que llegamos a un pico en el mes de septiembre, más o menos por ahí de la primera decena de septiembre es cuando inicia el pico de la actividad ciclónica y a partir de ese momento comienza a disminuir. Ahora, ¿cómo se va comportando? Hay distintas maneras de saber si una temporada fue muy activa o fue menos activa. Una de ellas es en función de la energía que se genera por los ciclones tropicales. Cuando los ciclones están girando, la energía cinética que generan de alguna manera se puede calcular y podemos saber qué tan energética fue la temporada con respecto a otras anteriores. Entonces, en este gráfico lo que queremos mostrar es que la línea color azul más fuerte es el comportamiento de la energía que generan los ciclones tropicales a lo largo de la temporada del año. Podemos ver que conforme nos acercamos al mes de septiembre comienza a aumentar la curva y ya conforme disminuye la presencia de ciclones tropicales, vemos que la línea ya se va haciendo más horizontal, quiere decir que ya no se acumula tanta energía. Para esta temporada en particular, podemos notar que en el mes de julio, con la formación del huracán Beryl, que fue muy temprano en la temporada ciclónica del Atlántico, hubo un gran pico o un gran incremento en la energía cinética de los ciclones tropicales de la temporada y a partir de ahí la temporada fue bastante energética, mucha energía, muchos ciclones tropicales que estuvieron formándose como Francine, también con categoría 1, después llegó Helen y a partir de ahí tuvimos a Milton con categoría 5 en la escala Saffir-Simpson entre septiembre y noviembre, es decir, el mes de octubre, y con categoría 5 ya sobrepasó también lo que establece la curva de la climatología, que digamos, es desde 1991 hasta el 2020. Entonces, la temporada al final del noviembre quedó por arriba de lo que normalmente se esperaría en una temporada ciclónica normal. Entonces sí fue mucho más energética que en otras temporadas en específico por la presencia de Beryl y de Milton, que al ser categoría 5 y también huracanes de mucha duración, acumularon mucha energía en el Océano Atlántico. Este es el mosaico de todos los ciclones que se formaron durante la temporada 2024 para el Atlántico. No todos ellos tocaron tierra o impactaron de manera directa a México. En esta conferencia de prensa vamos a hablar específicamente de los ciclones que sí tuvieron algún impacto, ya sea directo o indirecto, en nuestro país. El primero que estaríamos viendo es la distribución de cuáles fueron las trayectorias de todos los ciclones tropicales que se presentaron. Entonces podemos ver dos grandes conjuntos. El primero en el Atlántico, muy lejos, cerca de la costa de África y de las Islas Cabo Verdes. Vemos que hubo bastante desarrollo ciclónico en esta región del Atlántico. Algunos de ellos recurvaron hacia la parte del Atlántico Norte, como es típico de estos sistemas tropicales, pero una buena parte de ellos también se formó muy cerca de la península de Yucatán y en general en el Caribe occidental. Estos ciclones, en gran parte de ellos fueron los que afectaron la península de Yucatán, Cuba, los Estados Unidos e ingresaron al Golfo de México. Así que los que nos impactaron más que nada están enfocados en esta región de formación de ciclones tropicales de acuerdo a lo que se estuvo presentando en el año. Ahora, los ciclones que afectaron ya en el Atlántico, podemos ver aquí a Alberto, donde en principio cruzó como una zona de baja presión, una onda tropical muy activa, se movió por el Golfo de México, el día 19 de junio se intensificó como una tormenta tropical, después comenzó a modificar su desplazamiento hacia el suroeste para finalmente ingresar a tierra sobre Ciudad Madero, esto es en Tamaulipas, a las 4:30 de la mañana con vientos máximos sostenidos de 85 y rachas de 100 kilómetros por hora. Para este evento en particular se emitieron 25 avisos meteorológicos, 6 comunicados de prensa, hubo una conferencia de prensa y también 12 avisos de prensa.
Podemos ver en la animación que está en la esquina superior izquierda algunas animaciones de satélite de cómo fue el desarrollo de las bandas convectivas de este sistema y dónde se presentaron las principales afectaciones. En cuanto a la lluvia generada por este sistema, es muy importante porque, como podemos ver en el mapa, a pesar de que se formó ya muy cerca de la costa, tuvo unos aportes muy grandes de precipitación, sobre todo en el noreste de México. Los valores máximos que se registraron por este evento fue en la estación, por ejemplo, del Cerrito, esto es en el estado de Nuevo León, con 673 milímetros acumulados. No son en 24 horas, es en el periodo entre el 19 y el 20 de junio. También tuvimos 614 milímetros de lluvia para Rodrigo Gómez, esto también es en el estado de Nuevo León. Y para Tamaulipas, en Puerto Valles, tuvimos un acumulado de 527.6 milímetros. Entonces, podemos ver la distribución espacial de la precipitación, en su gran mayoría sobre Nuevo León y Tamaulipas, y fue muy importante. ¿Por qué? Porque este sistema en particular ayudó a que se mitigara la sequía que se estaba presentando en el noreste de México. En el mapa de la izquierda podemos ver cómo estaba el monitor de sequía para los estados de Nuevo León y Tamaulipas al día 31 de mayo, es decir, antes de que iniciara la temporada de ciclones. Una vez que pasó el evento, podemos ver cómo los grados de sequía, aquí lo que estamos viendo en colores son los grados de sequía. El amarillo es una condición anormalmente seca, sequía excepcional, moderada, etcétera, hasta llegar a la severa. Lo que podemos ver es que después del paso de Alberto, el 30 de junio, gran parte de la sequía que estaba presente en la región y que se venía arrastrando de meses anteriores, prácticamente se disipó. Únicamente quedó una parte con sequía o anormalmente seca en el extremo sur de Tamaulipas. Entonces es muy importante que no solo veamos los efectos negativos o destructivos que puedan tener los ciclones tropicales, sino también los benéficos, el aporte de lluvia que hacen para recuperar todas nuestras cuencas, todos los acuíferos y en especial mitigar estos escenarios de sequía que eran bastante fuertes al inicio de la temporada de huracanes. Ahora vamos a continuar con la tormenta tropical Chris, que también fue monitoreada como una onda tropical en el mes de junio. El día 30 en específico se intensificó como una depresión tropical. Después continuó su desplazamiento hacia el oeste y tocó tierra sobre Lechuguillas, esto es en el municipio de Vega de la Torre, en el estado de Veracruz, con rachas de viento de 65, rachas de 85, vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, y entró por la noche a las 22:50 horas. También vemos que su configuración nubosa más que nada fue un sistema no muy bien consolidado, sin embargo sí generó precipitaciones importantes en el estado de Veracruz. Como podemos ver en este mapa, del 30 de junio al 1 de julio, las lluvias más importantes que se presentaron por este sistema fueron principalmente en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en el norte del estado de Veracruz. Los máximos puntuales registrados en este evento fue en Acatlán, en el estado de Veracruz, de 361 milímetros acumulados. Tuvimos en Bellesmi, en San Luis Potosí, 318.1 milímetros y en Naulinco, Veracruz, 312 milímetros. En el gráfico de este lado lo que podemos ver son las afectaciones que se registraron por la red de estaciones meteorológicas automáticas del Servicio Meteorológico Nacional, donde vemos la intensificación de los vientos, cómo fue la tendencia de la presión a la hora del impacto y es cómo se va documentando toda la información que se va presentando a lo largo de la temporada. El siguiente evento que tenemos es el huracán Beryl. Este fue un evento muy grande, muy intenso, muy longevo, es decir, desde el día 28 de junio se estuvo monitoreando ya como una depresión tropical. A partir de ahí tuvo un desplazamiento casi franco al oeste y se fue intensificando gradualmente. Primero como una tormenta tropical, pasó prácticamente todas las categorías de los ciclones tropicales, desde la categoría 1 hasta la 5, que la alcanzó ingresando al Mar Caribe, esto durante el día 2 de julio. Continuó como un huracán mayor un periodo de tiempo bastante largo, como podemos ver desde el día 2 al menos hasta el día 4, con categoría de huracán mayor. Esto es lo que generó una gran cantidad de energía ciclónica en la temporada. Justo antes de aproximarse a la península de Yucatán, disminuyó la intensidad de sus vientos, bajó a una categoría 2 y con eso fue con lo que estuvo ingresando a la costa de Quintana Roo. Para este evento, obviamente por la longitud que tuvo, 68 avisos meteorológicos fueron emitidos por parte del Servicio Meteorológico Nacional, 8 comunicados de prensa, hubo 12 avisos de prensa, 2 conferencias que se hicieron y 5 videoavisos. Este sistema ingresó con categoría 2 en la escala Saffir-Simpson al norte de Tulum, Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 175 y rachas de 220 kilómetros por hora.
Ahora vamos a ver la lluvia generada por este sistema. Realmente fue un sistema que pasó bastante rápido por la península de Yucatán. Los acumulados de lluvia, no obstante, fueron de 170 milímetros en la región de Cancún, Quintana Roo. En el Cuyo, también en el estado de Yucatán, tuvimos lluvias de 120 milímetros acumulados. Y también en Puerto Juárez, esta es una estación de la Secretaría de Marina, también se registraron 117 milímetros. Una animación del radar de Cancún, donde se observa cómo ingresó el centro del ojo sobre Tulum y después se desplazó sobre la península de Yucatán, y también los registros tanto de viento y presión que tuvimos por la red de estaciones meteorológicas y observatorios del Servicio Meteorológico. Aquí podemos ver en la animación de satélite cómo fue un ciclón bastante intenso sobre el Mar Caribe. Sin embargo, pierde intensidad justo antes de llegar a la península de Yucatán, y eso es lo que generó que impactara con categoría 2 y no como un huracán mayor, como se había comportado en la mayor parte del Mar Caribe. Ahora, con estos tres eventos, que es Alberto, Beryl y Chris, podemos decir que ya se rompe el primer récord de esta temporada. Esta situación de que las primeras tres letras del abecedario, digamos, en la lista de los nombres de ciclones tropicales, afectaran directamente a México no había ocurrido desde 1950. Entonces es la primera vez que tanto Alberto, Beryl o Chris, que serían las tres primeras letras de los nombres, están afectando territorio nacional. Esto no ocurría desde 1950. Ahora vamos a avanzar con el huracán Francine, que fue una tormenta tropical que se formó al interior del Golfo de México. Aquí la trayectoria no tuvo un ingreso hacia territorio nacional, sin embargo las bandas nubosas sí generaron algunos efectos, sobre todo de precipitación en la región de Tamaulipas. Se emitieron 30 avisos meteorológicos, 5 comunicados de prensa y 8 avisos de prensa por este sistema, que aunque no impactó directamente, sí tuvo algunos efectos sobre México. La lluvia principalmente se desplazó hacia la frontera entre Tamaulipas y Texas, registrándose unos máximos de 233.7 milímetros. En Tamaulipas también, en Pueblo Anáhuac, 312 milímetros, y vemos que prácticamente en la península de Yucatán y Veracruz la lluvia fue imperceptible para este sistema en particular. Ahora vamos con el huracán Helene. Este es un huracán que fue también muy destacado durante la temporada. Se intensificó como una tormenta tropical el día 24 de septiembre, se aproximó muchísimo a la península de Yucatán, pasó muy cerca de Cancún, Quintana Roo, con categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Después tuvo una rápida intensificación sobre el Golfo de México y finalmente impactó como un huracán mayor sobre la costa de Florida. La mayor cantidad de decesos que hubo, digamos, en la temporada ciclónica del Atlántico fueron generados por este sistema y específicamente en los Estados Unidos, no tanto en la región de impacto, sino tierra adentro por toda la lluvia y las inundaciones que ocurrieron en la Unión Americana. Para México se emitieron 30 avisos meteorológicos o 6 comunicados de prensa, 8 avisos de prensa, y al menos se hizo una conferencia de prensa para avisar a la población del posible impacto o de la aproximación del ciclón a la península de Yucatán. Las lluvias generadas por este sistema, tenemos los máximos de 245 milímetros precisamente en Cancún, Quintana Roo, que fue el punto más cercano. También en Puerto Juárez, 188 milímetros, y en la isla Holbox, también 158 milímetros acumulados. También vemos una zona de lluvia bastante relevante, sobre todo en el Pacífico, pero estos fueron los efectos de John. ¿Qué quiere decir? Que Helene y John casi tuvieron afectación simultánea en México, y eso es por lo cual México tiene esta particularidad de que puede ser afectado de manera simultánea tanto por ciclones del Atlántico, Mar Caribe, Golfo de México, como los del Pacífico. Ahora vamos a ver una animación precisamente de Helene, y aquí lo primero que vemos es John en el Pacífico, pero de manera simultánea sobre la península de Yucatán vemos los efectos de Helene. Entonces esta es la condición que les decía, que México debe estar preparado porque podemos tener estos eventos simultáneos que históricamente han causado muchas complicaciones para nuestro país. Ahora, la marea de tormenta, este es un gráfico que fue cortesía del Servicio Meteorológico Nacional, este es del Instituto de Geofísica de la UNAM, y podemos ver la marea de tormenta, que este es uno de los efectos directos de los ciclones tropicales y que es muy importante tener documentados. Lo que estamos viendo en las tres gráficas son 3 puntos de observación del Servicio Meteorológico. Isla Mujeres en Quintana Roo, tenemos Puerto Morelos y también en Chancán en Quintana Roo. Lo que podemos ver es que una sobre la elevación del nivel medio del mar
precisamente en el extremo norte de Quintana Roo, de 47 centímetros. Es decir, esa fue la marea de tormenta que se presentó durante este evento, que básicamente es la acumulación de agua del mar por efectos del viento, de la rotación de los vientos, la marea, etcétera, y que ingresa sobre la costa. Entonces es un efecto que puede ser muy destructivo y también hay que tomar siempre en consideración en los pronósticos de los ciclones tropicales. Ahora, este sistema, vamos a hablar de Milton ya en el Golfo de México, también fue un sistema muy icónico de esta temporada, en el sentido de que se formó dentro del Golfo de México, se intensificó muy rápidamente, vemos la estructura totalmente circular de este sistema, pasó muy cerca de la península de Yucatán como un huracán categoría 5 y fue de mucho cuidado. ¿Por qué ocurren estas intensificaciones rápidas? Durante los últimos años hemos visto que han sido cada vez más frecuentes, pero básicamente está relacionado por la energía o por el contenido de calor específico que hay en el océano. Es decir, no solo es suficiente que el agua cálida del océano alimente de alguna manera energéticamente a los ciclones, sino que esa agua cálida tiene que tener cierto espesor. Eso es lo que vemos en el contenido de calor en los mapas que generalmente se consultan por el Servicio Meteorológico Nacional y muchas otras agencias. Entonces, cuando vemos que el espesor de esta agua cálida es bastante profundo, tienen mucha energía los huracanes disponibles para poder intensificarse. Y es una de las causas por las cuales Milton se intensificó rápidamente sobre el Golfo de México y tuvo cierta afectación sobre Yucatán. Este escenario pudo haber sido muy diferente, por eso se le dio un seguimiento muy puntual. Estos son los retos del pronóstico. Lo que estamos viendo aquí es el cono de incertidumbre, es decir, todos los pronósticos que emitió el Centro Nacional de Huracanes por el huracán Milton. Como podemos ver, al inicio del desarrollo del sistema y su desplazamiento, en muchas veces el cono de incertidumbre se aproximó muchísimo a la península de Yucatán. Y créanme que pudo haber sido un escenario muy diferente de los efectos y por eso necesitaba tener una vigilancia muy puntual este sistema, porque con cualquier cambio por mínimos kilómetros en la trayectoria puede causar una catástrofe. Las lluvias, Milton generó las siguientes lluvias, sobre todo en la península de Yucatán. Como pueden ver, el estado de Veracruz y Tabasco, la afectación realmente fue mínima, el sistema estuvo bastante alejado de la costa. Las lluvias más intensas se registraron en Yucatán con 219 milímetros acumulados. También en el estado de Yucatán, en la estación de Concal, 140 milímetros más o menos. Y el escenario de pronóstico pues, pudo haber sido diametralmente diferente si este sistema hubiera ingresado a tierra. En el radar, afortunadamente en esta región teníamos dos radares meteorológicos que estaban funcionando. El primero es el de Sabancuy, donde podemos ver que el ojo del ciclón pasa muy cerca de la costa de Yucatán y después podemos ver cómo comenzó a alejarse ya por medio del radar de Cancún, donde también vemos que las precipitaciones fueron precisamente las más abundantes en el extremo norte de la península de Yucatán. Vamos a pasar con la marea de tormenta que generó este sistema. Con la trayectoria que tenía, pudo haber generado todavía más marea de tormenta si se desplazaba un poco más hacia el sur. Las estaciones meteorológicas, las estaciones del Servicio Marográfico, en esta ocasión tuvieron máximos hasta de 81 centímetros de sobrelevación del nivel del mar, es decir, de la marea de tormenta, sobre todo en la estación de Celestún, que fue la que quedó más cerca del centro de giro de Milton. También en la estación de Cisal y Progreso se registró un incremento en la marea de tormenta, del orden de los 40 hasta los 70 centímetros, y esto sí tiene que ver mucho con el ángulo con el que viene el ciclón y la intensidad y la velocidad con la que se está desplazando. Ahora vamos a pasar con la tormenta tropical Nadine. Esta fue relativamente de corta duración, se formó en el Mar Caribe, ya muy cerca de Belice, como una tormenta tropical, impactó el país de Belice, después se movió por la frontera sur, donde finalmente se disipó. Fue un sistema bastante amplio, generó lluvias en general en toda la península de Yucatán. Los máximos que se presentaron para este sistema en particular estuvieron más asociados a los remanentes que al sistema en sí. Si pueden ver la trayectoria aquí, realmente el sistema se disipó en el norte de Chiapas, pero los remanentes continuaron su desplazamiento y generaron estas lluvias muy importantes en el estado de Veracruz, sobre todo en la parte sur, con registros hasta de 484 milímetros entre el 19 y el 20 de octubre. Este es en Ángel Rosario Cavada. En la región de los Tuxtlas también con 464 milímetros y en Tres Zapotes, Veracruz, con 403 milímetros de precipitación asociados al paso de Nadine. Ahora vamos con la tormenta tropical Sara, que fue la última en el Océano Atlántico, como una depresión tropical muy cerca de Honduras y Nicaragua se formó, pasó prácticamente sobre la línea de costa de Centroamérica,
comenzó a recurvar ligeramente como tormenta tropical todavía e ingresó a Belice. Este sistema también terminó disipándose en el sur del estado de Campeche. Se emitieron 16 avisos meteorológicos, 7 comunicados de prensa, 10 avisos de prensa, se hizo una conferencia y se emitieron 4 videoavisos por la tormenta tropical Sara, que como pueden ver ya fue del 14 al 18 de noviembre, por eso es que fue el último sistema de la temporada. Las lluvias asociadas a Sara estuvieron confinadas al extremo sur de Quintana Roo, con lluvias máximas hasta de 112 milímetros, muy cerca de los límites entre Belice y Quintana Roo, y el observatorio de Chetumal también registró cerca de los 100 milímetros. Ahora vamos a pasar al Océano Pacífico. Aquí está el mosaico de los sistemas que se formaron, fueron mucho menos que en el Océano Atlántico. Generalmente esta condición es al revés, es decir, se presentan más en el Pacífico, pero en esta ocasión fue mucho menos activo en comparación con el Atlántico, empezando por el primero, que fue Aleta con la letra A, y terminando en la letra L con Lane. La distribución de la temporada ciclónica del Pacífico, aquí tiene varios picos. El primero es en el mes de julio, donde tiene un primer máximo en la actividad ciclónica. El segundo máximo es entre agosto y septiembre, y el tercer máximo entre septiembre y octubre. A partir de ahí ya la actividad ciclónica va disminuyendo considerablemente, y como les comentaba en el caso del Atlántico, no quiere decir que porque la temporada inicie el 15 de mayo en el Pacífico necesariamente no se formen ciclones fuera de temporada. En cuanto a la energía que se generó realmente este año, la línea azul fuerte, recordando, es la climatología desde 1991 hasta el 2020, es decir, el comportamiento normal climatológico de la energía ciclónica. Y aquí sí podemos ver, en contraste con el Atlántico, que fue mucho menos activo, se acumuló menos energía en comparación con lo que se genera normalmente en las temporadas ciclónicas, independientemente de que sí tuvieron varios huracanes intensos como Gilma, John y Christy. Entonces, estas son todas las trayectorias que se presentaron durante la temporada. Hay dos zonas que hay que destacar. Una es al sur del Istmo de Tehuantepec, que esta es una zona donde siempre se genera mucha actividad ciclónica. Tuvimos cerca de las costas de Oaxaca y Guerrero, y tenemos otra zona de ciclogénesis frente a Colima y Nayarit, que también genera algunos ciclones que ingresan a territorio nacional. El resto podemos ver que fueron ya muy alejados de las costas de México, y las trayectorias obviamente los fueron alejando cada vez más. Por eso es que no tuvimos tanta actividad o al menos tantos impactos en el Océano Pacífico. Entonces vamos a hablar de Ileana, que se formó como una depresión tropical el día 12 de septiembre. Alcanzó la categoría de tormenta tropical y con ella se aproximó al extremo sur de Baja California Sur, donde se acercó con rachas de viento de 100, 120 kilómetros por hora. Finalmente se acercó a la costa de Sinaloa, no ingresó propiamente a la línea de costa y entró en una fase de disipación entre el día 15 más o menos de septiembre, generando lluvias bastante considerables, sobre todo en Sinaloa y en Baja California Sur. Se emitieron 25 avisos meteorológicos, 6 comunicados de prensa, se hicieron 2 videoavisos y 2 avisos a prensa para informar de las afectaciones de Ileana. La lluvia asociada a este sistema, como les comentaba, está confinada al extremo sur de Baja California y la parte norte de Sinaloa, con máximos de hasta 241 milímetros en la parte norte de Sinaloa, y también 241 en Gustavo Díaz Ordaz, esto también es en el estado de Sinaloa, y en Guasave con 195 milímetros acumulados. El radar de Los Cabos marcó perfectamente el paso de Ileana cuando se estuvo aproximando sobre Baja California Sur, y posteriormente cuando ingresa al Mar de Cortés y continúa su desplazamiento hacia el estado de Sinaloa. Ahora vamos con el huracán John. El huracán John, este es el huracán de los mayores impactos que hubo en México. Fue un sistema que se formó ya muy cerca de las costas de Oaxaca y de Guerrero. Desde el día 21 se fue dando monitoreo constante como una zona de baja presión, una posible ciclogénesis que finalmente ocurrió entre el 22 y el 23 de septiembre como una tormenta tropical. Tuvo poco desplazamiento al principio, por eso es que estos puntos se ven más juntos entre sí. Después comenzó a desplazarse ya hacia el norte, alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson el día 23, y para el día 24, a inicios del día 24, ya alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Fue una intensificación rápida, como pueden ver, en cuestión de 6 horas de pasar de categoría 1 a categoría 3. Después impactó la costa de Guerrero como categoría 3
En el sur-suroeste de la Marquelia, esto es en el estado de Guerrero, se emitieron 18 avisos de prensa, 12 comunicados de prensa, 36 avisos meteorológicos, se hizo una conferencia. Los vientos máximos registrados en el punto de impacto fueron de 195 con rachas de 220 kilómetros por hora. Y nuevamente ocurre que cuando las aguas de la superficie del mar y la capa cálida de agua frente a la costa de México es muy profunda, hay mucha energía disponible y por eso ocurren estos escenarios de intensificación rápida. Ahora vamos a ver los efectos por lluvia que fueron muy relevantes en este caso. Para John, del 22 al 27 de septiembre se acumularon en Acapulco, Guerrero, 1,442 milímetros. En Las Vigas, esta es una estación del Servicio Meteorológico también en el estado de Guerrero, se tiene un registro de 1,003.4 milímetros. Y en Melchor Ocampo, en Lázaro Cárdenas, esto es en Michoacán, de 782. ¿Por qué? Porque hubo doble impacto. Si podemos ver la gráfica, primero impactó el estado de Guerrero, después sale nuevamente en sus remanentes sobre el Océano Pacífico, encuentra condiciones nuevamente favorables tanto en el océano, en la atmósfera, se reintensifica y entra como tormenta tropical sobre Michoacán. Entonces tuvo doble impacto sobre México. Las lluvias, como pueden ver, se distribuyen espacialmente desde Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y parte de Jalisco, lluvias muy importantes. Estos acumulados, de hecho, fueron históricos y por eso es que se le dio un seguimiento muy puntual a este sistema en particular. Podemos ver en la imagen de satélite cómo ingresa a tierra, después sale nuevamente hacia el Océano Pacífico y vuelve a reingresar. Entonces generó un episodio de lluvia de varios días, al menos fue una semana completa con precipitaciones en toda la región y por eso se tuvieron los efectos que todos vimos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entre 1972 y el 2024, la precipitación promedio anual de la estación es de 1,378.5 milímetros. Estamos hablando que llovió 1,400. Entonces rompió el récord de precipitación en 6 días de 1,444 milímetros en todo este periodo de pronóstico. Y también entre 1972 y el 2024, la precipitación promedio, pues como ya los comentaba, fue de 1,378 milímetros. Entonces, fue un evento extremo, mucha intensidad para este sistema y finalmente generó los daños de inundación que ya todos pudimos ver. Ahora, en los gráficos del Instituto Mareográfico Nacional también podemos ver el impacto de la marea de tormenta sobre la costa de de Guerrero. En este caso, Acapulco casi no tuvo marea de tormenta. ¿Por qué? Porque la trayectoria fue alejada del puerto. Si esta trayectoria hubiera sido sobre esta ubicación, entonces el escenario de marea de tormenta hubiera sido muy diferente. La marea de tormenta en este caso se presentó en estas regiones, pero las estaciones del servicio mareográfico captaron bien el segundo impacto, que fue la de Lázaro Cárdenas y Zihuatanejo, donde se pudo registrar unos 30 centímetros de marea de tormenta en aquella región, y es muy importante que siempre se tenga el pronóstico de marea de tormenta también de manera operativa para los ciclones tropicales. Ahora sí, ya vamos a ir al resumen de la temporada, donde lo primero que vamos a ver son los nombres que se presentaron en el Océano Pacífico. El pronóstico que emitimos en el Servicio Meteorológico Nacional fue de 15 a 18 sistemas con nombre. Llegamos hasta la letra Lane. Todos los que aparecen en color amarillo son tormentas tropicales. Los que están en color rojo, John, Christy y Gilma, fueron huracanes mayores, es decir, categoría 3, 4, 5. Y en este caso tuvimos únicamente a Carlota como un huracán categoría 1. Para la parte del Atlántico, aquí pudimos ver el pronóstico entre 20 y 23 sistemas estaban pronosticando para esta temporada. En específico, vemos que hubo mucho más actividad, llegamos hasta la letra S y varios sistemas se estuvieron formando, 7 tormentas tropicales, 6 huracanes con categoría 1 o 2, 5 huracanes con categoría 3, 4, 5 y nos dio un total de 18 sistemas con nombre. Entonces vamos a hacer una evaluación rápida de nuestro pronóstico y pudiéramos decir que de lo pronosticado en este caso para el Atlántico, que fue lo observado fueron 7 sistemas, quedamos entre 11 y 12 el pronóstico, es decir, quedó por abajo de lo pronosticado. Los huracanes categoría 1 y 2 se cumplió el pronóstico, llegamos al 6, que es en el intervalo que estábamos pronosticando, y los huracanes mayores, que eran entre 4 y 5, realmente se presentaron 5, por lo cual quedamos bien en esa parte. Únicamente en la parte de tormentas tropicales sí estuvimos sobreestimando en el pronóstico. Para la parte del Pacífico, también tormentas tropicales entre 8 y 9, es decir, el pronóstico fue adecuado. Sin embargo, para los huracanes categoría 1 y 2 se habían pronosticado entre 4 y 5 y únicamente ocurrió 1.
y los huracanes mayores entre 3 y 4 realmente ocurrieron los 3, por lo cual el pronóstico también fue adecuado. Entonces, una de las mejoras que tenemos planteadas en el servicio meteorológico es que estos pronósticos a mitad de la temporada se puedan ir actualizando, porque conforme vamos viendo cómo va evolucionando los sistemas meteorológicos y climáticos, se deben de hacer ajustes a lo largo de la temporada ciclónica. Ahora, uno de los principales factores de por qué se decía que en el Atlántico iba a haber mucha actividad ciclónica, que iba a ser hiperactiva, incluso se consideraba, era por el contenido de calor oceánico. Entonces, esta gráfica lo que estamos mostrando en la línea azul es la climatología, cómo se comporta normalmente la energía calórica del océano, el contenido de calor oceánico a lo largo del año. El año 2024 en particular es la línea roja más intensa que está por arriba. Inclusive el año 2023 es esta línea roja un poco más tenue. Ya tuvo mucho contenido de calor en toda la región del Atlántico tropical, pero este año en particular todavía fue mucho más intenso o mucho más la diferencia entre la climatología y lo que se estaba observando. Entonces, al tener temperaturas inusualmente altas en toda la parte del Atlántico y ver toda la anomalía de temperatura que se tenía en general en todo el Atlántico, eso fue uno de los primeros indicadores de que iba a haber mucha actividad ciclónica durante la temporada. Ahora, para el Golfo de México, también podíamos observar que lo que se estaba registrando era que también el contenido de calor oceánico en el Golfo de México estaba superando la climatología, por lo cual no solamente había energía en el Atlántico, en el Caribe, sino especialmente el Golfo de México iba a tener mucha actividad ciclónica. Fue un récord que se establecieron realmente por estas variables que estaban comentando, pero también hubo otros sistemas que fueron inhibiendo gradualmente la actividad ciclónica a lo largo de la temporada. Uno de ellos es que se presentó una atmósfera generalmente estable y seca, esto es en el Océano Atlántico. También hubo vientos intensos en la atmósfera superior, que es viento cortante se le llama, que realmente lo que hace es debilitar la estructura vertical de los ciclones tropicales, y también la posición de un sistema anticiclónico de las Azores. Aquí lo que estamos viendo es una imagen de vapor de agua de una fecha dentro de la temporada ciclónica, esta es en el mes de julio, donde podemos ver en los colores más oscuros es aire relativamente seco. Entonces, si venía una onda tropical o algún ciclón tropical que se estuviera desplazando, digamos, sobre latitudes bajas y ingresaba en estas regiones en particular, la actividad de nubosa y su convección iba disminuyendo, es decir, poco a poco iba bajando la actividad ciclónica. Por eso es que muchos de los ciclones que ingresaron a esa región realmente no pudieron intensificarse. Ahora bien, de los otros sistemas que habíamos platicado, la posición de la alta semipermanente de las Azores también es un factor muy importante, y los vientos en altura que llegaban hacia la parte del Mar Caribe. Normalmente los vientos alisios o los vientos en superficie en esta región del Atlántico y el Mar Caribe generan las ondas tropicales, y el viento en altura es el que determina de alguna manera si pueden tener intensificación o no los ciclones en la parte del Caribe. Este año en particular se estaba pronosticando un evento de la Niña. Cuando se pronostica el evento de la Niña, la temporada en el Atlántico es mucho más activa. Sin embargo, realmente nunca se presentó la Niña, siempre continuamos con una categoría o una fase neutra, y eso hizo que los vientos continuaran siendo muy intensos en la región del Caribe e inhibió parte de la actividad ciclónica. Este es un mosaico de los registros históricos, bueno, de las imágenes satélite que se tuvieron de todos los sistemas, pero lo que es muy importante aquí ya es mencionar que la temporada del Atlántico en general fue la 25ª en el número de ciclones tropicales. Con un total de 47 ciclones tropicales. Esto fue en el año 2020, ese fue el récord que se tuvo de 47 ciclones, sumando los del Atlántico con los del Pacífico. Y esto es lo que les comentaba del evento de la Niña. Este es un gráfico un poco complicado, pero básicamente lo que vamos a ver es que los tonos rojos, conforme fue pasando el año, se fueron desplazando más hacia la derecha. Es decir, a pesar de que se pronosticaba que iba a llegar el evento de la Niña, no ocurría y seguían desfasándolo un mes, y lo iban desfasando mes con mes, de manera que nunca llegó la Niña. Ahorita el pronóstico es que la tengamos únicamente en una parte muy breve durante la temporada invernal, pero esto hizo que los pronósticos en general no fueran tan adecuados porque esta variable no se pudo captar correctamente. Ahora, los récords de la temporada ya casi para finalizar. Como les había comentado, Alberto, Beryl y Chris fueron 3 ciclones seguidos, consecutivos en el alfabeto, digamos, que impactaron México, y esto no había ocurrido desde 1950. El segundo récord fue Beryl,
que alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson el 1 de julio. ¿Cuál fue el récord que impuso Beryl? Que fue el más temprano en formarse. Normalmente son más adentrados en la temporada ciclónica, pero ya desde el 1 de julio tuvimos un categoría 5 y este fue el récord que se rompió. Y finalmente John, que en una sola semana de precipitaciones que generó el sistema por su ingreso y su segundo ingreso sobre Michoacán, también superó la climatología de toda la región, es decir, llovió muy por arriba de lo que climatológicamente llueve en esa región. Ahora, toda esta información meteorológica que se estuvo emitiendo a lo largo de la temporada de lluvias, pues tiene una gran difusión, hay una gran campaña de difusión en el Servicio Meteorológico Nacional y en la Comisión Nacional del Agua. Y solo para leer algunos de los números que se tuvieron, por ejemplo, tenemos 4 millones de visualizaciones de YouTube de todos los videos que se van formando, muchas interacciones en Twitter, ahora X. También el número de suscriptores aumentó más o menos 10,600 únicamente durante la temporada de lluvias y huracanes. Tuvimos muchísimas interacciones del público, que eso es retroalimentación para nosotros, y por eso es que es muy importante para nosotros seguir estas campañas de difusión y agradecemos mucho su presencia, no sin antes mencionar y enfatizar que el gobierno de México da seguimiento puntual a todos los fenómenos meteorológicos, proporcionando información clave en la implementación de los protocolos de prevención, tal y como lo establece el compromiso número 8 del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Recuerden que no hay mejor inversión que la prevención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a continuar con una breve sesión de preguntas y respuestas. La primera nos la envía Iván Sosa de Reforma. Nos cuestiona, ¿cuánto durará la temporada de estiaje este año? La temporada de estiaje es a partir de noviembre y finaliza en mayo. A partir del mediados de mayo es cuando ya esperamos las primeras precipitaciones. Así que toda esta temporada va a dominar el estiaje. Hasta el mes de mayo nosotros esperamos. Muchísimas gracias. También nos consultan, para el Valle de México, ¿se prevén lluvias durante el invierno? Sí, se van a presentar lluvias, obviamente no son los acumulados que se presentan durante la temporada húmeda, estos están asociados principalmente al paso de sistemas frontales. El pronóstico estacional nos indica que, por ejemplo, el mes de diciembre va a estar dentro de lo normal, pero enero y febrero en particular va a ser por abajo de la media, es decir, va a llover menos durante enero y febrero, de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros en los análisis. Muchas gracias. En redes sociales nos preguntan, ¿por qué la mayor cantidad de ciclones que se formaron en la cuenca del Atlántico lo hicieron en el Mar Caribe y el Golfo de México? Bueno, esto en parte está asociado a las temperaturas del océano que veíamos en los análisis del contenido de calor oceánico. Si hay más energía disponible en esas regiones, pues las perturbaciones tropicales que pasen por ahí pueden tener mayor probabilidad de desarrollo ciclónico. También tiene que ver con los vientos en altura, que no sean intensos, particularmente en esa región, pero con la configuración que se estuvo presentando durante la mayor parte de la temporada fue que la mayoría se formaron en esos polos que, aunque estaban distantes entre sí, pero tenían condiciones meteorológicas similares. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿la temporada de ciclones tropicales 2024 podría considerarse dentro de lo normal? Fue por arriba de lo normal. Estuvimos por arriba de la media climatológica, tanto en el número de tormentas tropicales, tormentas con nombre, estuvimos por arriba en el número de huracanes y por arriba en el número de huracanes mayores. Entonces se considera que fue por arriba de lo normal en el Atlántico. Para el Pacífico es el caso contrario, se considera una temporada que estuvo por abajo de lo normal. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿en qué porcentaje se mitigó la sequía a nivel nacional durante esta temporada de ciclones? Durante la temporada del estiaje, bueno, en esta temporada de lluvias, más o menos alrededor del 30% del porcentaje de cobertura territorial del país se mitigó en sequía. Aquí tenemos un gráfico que nos puede apoyar. Básicamente teníamos sequía al inicio de la temporada de ciclones en todo el país, con escenarios de sequía severa y extrema en muchos de los lugares, y podemos ver ya cómo quedó el monitor de sequía para el día 30 de noviembre, donde vemos que gran parte del centro y el sureste de México ya está libre de sequía, solamente algunas zonas anormalmente secas, y el noroeste de México, que casi no hubo ciclones tropicales, más que Ileana, que ingresó aquí en Sinaloa. Se puede ver la marca precisamente donde entró Ileana, pero lo demás todavía continuamos con un escenario de sequía fuerte para el noroeste de México. Muchas gracias.
Finalmente nos preguntan, ¿los huracanes categoría 5 de los últimos años y sus características se deben al cambio climático? No necesariamente. Un evento en particular como una categoría de categoría 5 no necesariamente puede estar vinculado al cambio climático. El cambio climático se puede ver en tendencias mucho más largas, es decir, en el número promedio de huracanes categoría 5 que se han formado durante los últimos años, y así es como podríamos atribuirle que realmente hay un cambio en la tendencia de una variable, pero un evento en particular es muy difícil poder determinar si realmente es un impacto directo del cambio climático o no. Entonces hay que verlo más bien como en cuestión de tendencias durante los últimos años para poder detectar estos cambios en el comportamiento climático. Muchísimas gracias. Con eso concluimos la conferencia de hoy. Agradecemos a todas y a todos por habernos acompañado y los invitamos a que sigan informados a través de las redes sociales y las cuentas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, hasta luego.